Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este su programa En Sintonía con Dios. Bienvenidos a esta experiencia donde crecemos como parroquia y como comunidad en el marco de este jubileo de la esperanza, en el marco también de esta experiencia sinodal. Caminamos juntos, como lo dice el sínodo, siempre siendo testigos de la esperanza que Dios nos envía. Me alegra mucho encontrarme con ustedes en esta mañana de martes, iniciando pues después del puente festivo la semana. Saludo a todos, a los niños, a los adultos, a quienes están preparando en este momento los alimentos en cada una de sus casas, y me alegra llegar a través de esta señal a cada uno de sus hogares. Créanme que es una experiencia de cercanía del párroco con su comunidad. Recordemos que estamos leyendo el libro Recuperar el Proyecto de Jesús del padre José Antonio Pagola. En esta ocasión llegamos a un subtítulo acerca del Señor y la relación con la mujer, el subtítulo número 5, que dice Discípulas de Jesús. Un grupo no pequeño de mujeres siguieron al Señor desde Galilea a Jerusalén y no lo abandonaron ni en el momento de su ejecución. Escuchaban su mensaje, aprendían de él y le seguían de cerca. Lo mismo que los discípulos varones. El hecho es incontestable y sorprendente, pues en los años 30 y todavía más tarde entre los judíos las mujeres no eran aceptadas como discípulas por ningún maestro. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué hacían entre aquellos varones? ¿Eran discípulas de Jesús en el mismo plano y con la misma dignidad que los discípulos varones? Nunca se dice que Jesús la llamara individualmente, como al parecer hizo con algunos varones, no con todos. Probablemente se acercaron ellas mismas atraídas por su persona y el Señor las invitó a quedarse. En ningún momento se les excluye en razón de su sexo o por motivos de impureza. Son hermanas. En el seguimiento de Jesús ya no hay dominio de los varones sobre las mujeres. El profeta del reino solo admite un discipulado de iguales. Conocemos el nombre de algunas seguidoras de Jesús, no son las únicas, ni mucho menos. Tal vez hay un grupo de tres que goza de una cercanía especial a Jesús: María de Magdala, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Las mujeres siguieron a Jesús hasta el final y tuvieron una presencia muy significativa en los últimos días de vida del Señor. Cada vez hay menos dudas de que tomaron parte en la última cena, porque iban a estar ausentes de esa cena de despedida ellas que ordinario comían con él. Su reacción ante la crucifixión es admirable. Mientras los varones huyen, ellas permanecen fieles y siguen desde lejos la ejecución. Pero sin duda lo más significativo es su protagonismo en el origen de la fe pascual. El anuncio primero de la resurrección del Señor estuvo ligado a las mujeres. Muy probablemente fueron ellas las primeras en experimentar el resucitado y las que se movieron para reunir de nuevo a los varones que se habían dispersado. Según algunas fuentes, María de Magdala fue la primera mujer en encontrarse con el resucitado y en comunicar su experiencia a los discípulos, sin lograr que le dieran crédito. El Señor se apareció primero a María de Magdala, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y había sido visto por ella, no le creyeron. Esto lo vemos en San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 11. El evangelista Juan nos ha transmitido un relato conmovedor del encuentro de María con el resucitado. La crucifixión fue para ella un trauma desgarrador. Había matado a quien era todo por ella, pero María no podía dejar de amarlo. Necesitaba aferrarse al menos a su cuerpo muerto. Cuando el Señor se presenta ante ella llena de vida, María, cegada por el dolor y las lágrimas, no lo reconoce. Solo cuando el Señor la llama por su nombre con la ternura de siempre, Miriam, María lo reconoce rápidamente: Rabuní, maestro mío. Esta mujer, que no podía vivir sin él, fue probablemente la primera en descubrirlo lleno de vida después de su muerte. La presencia de estas mujeres en el grupo de los discípulos no es secundaria o marginal. Al contrario, en muchos aspectos, ellas son modelo del verdadero discipulado. Las mujeres no discuten como los varones sobre quién es el primero en el reino de Dios. Están acostumbradas a ocupar siempre el último lugar. Lo suyo es servir. De hecho, eran ellas probablemente las que más se ocupaban de servir la mesa y otras tareas semejantes. No hemos de ver en ese trabajo una ocupación propia de mujeres. Para el Señor, servir es el rasgo que ha de caracterizar la actuación de todo discípulo. ¿Quién es el mayor? El que está a la mesa y sirve. No es el que esté a la mesa, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Tal vez en alguna ocasión él mismo se ponía a servir uniéndose las mujeres e indicando a todos la orientación que debían tener sus vidas de discípulos. Sin embargo, nunca se llama a estas mujeres discípulas, por la sencilla razón de que no existía en arameo el término para designarlas así. El fenómeno de las mujeres integradas en el grupo de discípulos de Jesús
era tan nuevo que todavía no existía un lenguaje adecuado para expresarlo. No pueden llevar el nombre, pero Jesús las considera y trata como verdaderas discípulas. Sin embargo, no pudo enviarlas por las aldeas de Galilea a anunciar el reino de Dios. Su palabra hubiera sido rechazada. A las mujeres no se les permitía siquiera leer la palabra de Dios ni hablar en público. ¿Cómo iban a escuchar los varones su mensaje del reino de Dios? Es normal, por otra parte, que no encontremos el nombre de ninguna mujer entre los 12 discípulos elegidos por el Señor para sugerir la restauración de Israel. Este número simbólico apunta al pueblo judío formado por 12 tribus que según la tradición descendían de los 12 hijos varones de Jacob. Entendemos entonces este rasgo discipular no solamente como una actuación de servicio, sino ante todo de cercanía con Jesús. El discípulo debe ser cercano al maestro, el discípulo debe escuchar al maestro, pero ante todo el discípulo debe vivir unido al maestro. Las mujeres entendieron este rasgo. Nosotros, hoy, en nuestra actualidad, debemos también entender este llamado al discipulado, a una vida cercana, a una vida llena de amor desde Dios y para Dios. Cuando nosotros vivimos esta experiencia, nos acercamos al Señor y decimos: Señor, reconocemos que estamos junto a ti. Y ese reconocer que estamos junto al Señor nos hace dignos de vivir una experiencia desde la cercanía y la salvación. Mis queridos amigos, me alegra mucho encontrarme con ustedes en este día martes. Si Dios permite, a las 6 tendremos la Eucaristía en honor al Divino Niño. Y durante estos días, pues estaré avisando las veredas, estamos coordinando para empezar las visitas de esta celebración o ese tiempo de Corpus el próximo sábado. Que Dios nos bendiga a todos, que nos conceda un santo día y recordemos seguir en sintonía con Dios. Dios los guarde.